debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana después de lo que fue este fin de semana frenético en torno a el cierre de las diferentes listas en toda la República Argentina, los candidatos, presidente, vice, los postulantes a la Cámara de Diputados de la Nación, al Senado Nacional, y en esta semana, obviamente, sin lugar a dudas, va a haber repercusión aquí en este Parlamento Nacional, en esta Cámara de Diputados, que en principio en lo que tiene que ver con la actividad del Congreso tiene ya diagramada una reunión de comisión para el próximo día jueves, que se esperan otras comisiones que se diagramen también a lo largo de esta semana, y confirmado que lo referido al trabajo de la Comisión de Juicio Político en el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia pasa todo para la próxima semana, para el jueves 6 de julio, cuando también está para esa fecha, por parte de la Comisión, la citación o la invitación al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda. Como decimos siempre, Juan Carlos Maqueda tiene la potestad de contestar al Congreso de manera presencial, es decir, venir a la Comisión, tiene la posibilidad de enviar un escrito o tiene la posibilidad directamente de no plantear nada. Lo cierto es que la Comisión de Juicio Político no se reúne esta semana, se reúne la semana que viene. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, muy bien, muy bien. Bueno, ahora empezando a reacomodarnos un poco Así para es. esta nueva etapa que viene hasta agosto, hasta mediados de agosto. Y en el medio de todo esto, ver cómo empieza a retomar la actividad el Congreso de la Nación. Claro. Digo, me parece que el dato más importante que hay, por lo menos hasta ahora, es en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Comisión de Juicio Político, que el mes que viene, el 6 de julio, está citado el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Maqueda, y que todavía no sabemos si va a venir, si no va a venir, si va a responder, si no va a responder, qué es lo que va a hacer. Y eso lo define Maqueda solamente. Sí. Eso lo define Maqueda solamente, así que estamos ahí a la espera y ver la posibilidad de si hay una sesión en el medio de todo eso. Claro. Esta semana no, pero bueno. Puede ser la semana que viene. Puede ser la semana que viene. ¿No? Es una fecha tentativa porque se distiende también lo que tiene que ver con el calendario electoral a nivel provincial, después de lo que fue la jornada de ayer con elecciones en Córdoba, la elección en la provincia de Formosa. Bueno, de esta manera está atravesando por estas horas el Congreso de la Nación. Señora Daniela Mosetic, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Y si vamos a hacer cuentas, nos quedan 3 semanas antes del receso legislativo. Claro, y esta semana, evidentemente, el cierre de listas del sábado pasado fue agotador y que seguramente merece un análisis al interior de cada fuerza. Sí, ahora, claro. porque el frenesí del sábado por la tarde-noche hizo que algunos se incorporaran a la lista, firmaron, cómo son los lugares. Ahora hay que revisar un poco todo y organizar, cómo va a ser la campaña. Acá en el Congreso, por lo menos, estuvimos viendo sorprendidos por algunos que están y algunos que ya no van a estar, ¿no? Claro. Que ya nos dimos cuenta en las listas, no está más Mario Negri, por ejemplo, el titular del bloque de la UCR, por ahí, por las dificultades en la interna, la reta Bullrich dijo que no está Marcelo Casareto tampoco, Claro. titular de la Comisión de Industria, no está Graciela Camaño, no está Pablo Tonelli. Hay unos pesos pesados que no están, no es que no sabemos si van a ganar o perder, no están en las listas. No Así están que en las listas. Ya si no están en las listas, Bueno, Graciela Camaño y Pablo Tonelli ya habían adelantado Sí. que no querían Sí. seguir. Me parece que también en el caso de Tonelli, no sé en el caso de Graciela Camaño, pero me parece que Tonelli
especulando un poco en un triunfo de Horacio Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich. Él responde a Patricia Bullrich, Mario Negri posiblemente también. Incorporarse algún cargo en el Ejecutivo. Lo mismo deben pensar desde el Frente de Todos en caso de triunfar Unión por la Patria, ¿no? De aquellos que no están en las listas, que no van a renovar mandatos, de tener la posibilidad de, en caso de triunfar su fuerza política a nivel nacional, de ocupar un lugar en el Poder Ejecutivo de la Nación. Sí, además lo que sucede en este turno, a diferencia del turno del 2021, el intermedio, el equipo que gana se lleva seguramente varios diputados, muchas veces se llevan diputados electos y suben quienes estaban en lugares que estaban más o menos. Claro, entonces hay algunos que dicen, bueno, quedé, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, quedé 18. Y 18, salvo que... Es difícil. Es muy difícil, pero en los primeros lugares siempre hay depende posibles. de qué lado, ¿no? ¿Qué? Porque depende de qué lado. Porque si es del peronismo, puesto 18... Y no por está 3, nada mal, ¿eh? Y 3%... Sí, pero vos pensás que una elección... Hay que sacar 50%. Más o menos el peronismo te mete 15 de la provincia de Buenos Aires. Puesto 18, digo 15. Si son ejecutivos... Por y eso qué sé digo, yo, si ganás, ojo, hay una chance. Por eso. Claro. Pero bueno, quedaron heridos, muchos. Lo cierto es que también, para hacer la lista de unidad de Unión por la Patria, y también lo que va a pasar, si bien Juntos por el Cambio, hay muchos sectores adentro. Entonces había que darle hay que darle para senadora Espert, hay que darle diputado a Pichetto. Totalmente. Entonces ahí el reparto que antes se hacía entre el PRO, la coalición cívica y la OCR, se amplió. Se amplió. Veteranos políticos dicen que el peor lugar para ocupar en una elección es no estar en la lista. Claro. Después, estando en la lista ya es un paso importante. Y pruebas a ello, yo recuerdo una lista de candidatos a senadores nacionales, hace unos años, sería 2013, por la Ciudad de Buenos Aires, por el PRO, Marta Varela, que dirigente del PRO de la ciudad, fue segunda candidata a senadora suplente. Es decir, que la titular era Michetti. Diego Santilli eran los dos titulares. Primer suplente era Pinedo. Y los dos gana Macri 2015. Macri, Santilli se va con Larreta a la ciudad. Michetti se va a vicepresidenta. Y la cuestión que había que llenar los dos lugares. Ahí entra Pinedo y sube Marta Varela. Por eso, el que está tiene chances. Tiene chance, totalmente, por eso. Bueno, vamos a hablar de actividades, más allá que decimos, programado la actividad en comisión, el próximo día jueves, la reunión de la Comisión de Población, después la vamos a estar comentando los temas a partir de una placa que vamos a poner, pero hay también actividad, digamos, podríamos decirle extraoficial. Ahora vamos a preguntarle también a Luciana Fernández, que está con nuestro móvil. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, Dani, David, bueno, muy buen inicio de jornada, muy buena jornada para ustedes y por supuesto estamos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Como verán, tengo a mi lado a la diputada Carla Carrizo. Diputada, gracias por su tiempo. Y bueno, hoy hablamos de una jornada sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, específicamente sobre el tema de la yerba mate sin trabajo infantil. Hay incluso las ONG de Un Sueño para Misiones que viene fomentando hace casi 10 años, ¿no? Que se trabaje en un eslogan para el etiquetado de la yerba mate. Bueno, ¿nos puede contar un poco en qué consiste esto? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Todo el trabajo de infancia y adolescencia es un trabajo que lo hacemos independientemente de las comisiones, porque acá siempre es un enfoque interpartidario, decir que hay más o menos 5 proyectos, uno en el Senado, también acá esta movida la organizamos integrantes de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, así que abre también la diputada Morales Gorleri, que es vicepresidenta de la Comisión Bicameral, y cierra la senadora Clara Vega, que es presidenta de la Comisión Bicameral, y es una movida que organizamos con el diputado Leandro Santoro, bien interpartidario, porque la idea es básicamente cambiar el enfoque de cómo entendemos el trabajo infantil en la Argentina. Obvio que el trabajo infantil es un delito penal en la Argentina, pero nosotros necesitamos tener aliados a los sectores empresarios, porque lo que hay que transformar es un hábitat, es una costumbre, sobre todo en el ámbito rural se tiene la concepción y la práctica, sobre todo en países en vías de desarrollo como los nuestros, de que la familia trabaja. Y ese es un tema
porque sobre todo en todo lo que es el cultivo, por ejemplo, la yerba mate o el té, que se necesitan manitos chiquitas, o sea que los niños son como óptimos para hacer la cosecha. Necesitamos cambiar ese enfoque y la idea es un enfoque, digamos, tener el sector empresarial como aliado, así que hacer convenios y tener un registro para tener un sello de calidad, como se dijo aquí. ¿Vieron que tenemos los octógonos para decir que se come mal? Bueno, tener un sello de calidad en una bebida emblemática en la Argentina, como es la yerba mate. Empezar por la yerba mate, pero después para ir a otros cultivos, algodón, etcétera. Carla, ¿cómo le va? Esa es un poquito la idea de... ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Carla, es importante. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Es importante e interesante este trabajo en conjunto. Raro, es raro, pero en trabajo en conjunto, en el medio de una campaña electoral. Diputados de la ciudad de Buenos Aires, más allá de Clara Vega, que es de La Rioja, Exacto. Pero caso suyo, Morales Gorleri, Leandro Santoro, que es precandidato a jefe de gobierno. Dejando de lado la campaña y diciendo vamos a trabajar por los chicos y en este proyecto. Exacto, la verdad que también es mostrar que hay cosas que nos unen. Y la infancia y la adolescencia son temas donde no hay partidos, hay razones. Así que eso, la verdad que celebro mucho este encuentro. Carla, ¿qué tal? Daniela Mosetic te habla. ¿Por qué eligieron, vos decís, a ver, vamos por la yerba mate primero para ir después por otros cultivos? ¿Cómo ven el sector empresario de la yerba mate? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron por ahí más sectorizado? ¿Por qué eligen este sector? Bueno, elegimos este sector porque ¿quién no toma mate en la Argentina? Claro. Es como la bandera. Entonces, es la infusión que está en todos los hogares argentinos. Y no nos damos cuenta que hay una práctica cultural que tiene un componente que nos duele, que es en ese producto que tanto queremos, tanto amamos, que es casi indisoluble de nuestra vida diaria, el mate. No solo que nos acompaña en el desayuno, sino que nos acompaña todo el día. En los argentinos, el mate nos dice como la bandera. Sin embargo, hay un componente de trabajo infantil. Entonces, queremos empezar por eso, que nos dice a todos, de un modo casi unánime, empezar a tomar conciencia y tener sellos de calidad, hacer registros de todo lo que son las empresas que tienen yerba mate, que están muy, muy contentos y vamos a tener. Es decir, están dispuestos a tener un enfoque distinto, de la penalización a la asociación positiva entre Estado, universidades y empresas. Entonces también, digamos, es tener un premio, un sello de calidad para cambiar o modificar una práctica. Los niños tienen que estar en la escuela, los adultos tienen que estar trabajando. Eso es un principio básico en la cosecha y sobre todo en democracia. Después ir por otras áreas, digamos, del ámbito rural. Pero la yerba mate es un poco el paradigma con quien queremos empezar. Carla, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, quiero hacer una consulta respecto de algo que decía antes y es un poquito más chico que la discusión con las empresas. Las empresas cotizan, tienen otro modelo, pero hay pequeños productores, que usted lo decía, es un trabajo familiar y entonces es la familia la que está trabajando y hace la recolección. Exacto. Y entonces, le cambia el modelo económico a esa familia. La cantidad de gente que... No estoy diciendo que está bien, simplemente estoy diciendo cómo se encara esa parte de la discusión, no la de las grandes empresas que hacen yerba mate. Exacto. La idea básicamente es salir de la marginalidad y la informalidad, porque sabemos que todo lo que es el trabajo rural en la cosecha de algodón, de yerba mate, es un trabajo que le llamamos golondrina, o sea, es temporal. Entonces lo que nosotros queremos es un poco salir de la marginalidad y la temporalidad. Es decir, que las empresas empiecen a tener un registro, prácticas de calidad, donde los chicos también tengan lugares de cuidado. Porque el problema, ¿cuál es? El trabajo infantil existe también en las ciudades, pero es mucho más alto en el campo, porque el trabajo rural se concibe como una unidad familiar. Claro. Y la verdad que en la ciudad siempre hay dispositivos para rescatarlos, ¿no? Un chico no termina el secundario y después hay otra opción. En cambio, en el campo no hay siempre escuelas rurales a mano para poder, de alguna manera, compensar ese abandono. Y el sector más problemático es de 11 a 15 años. Digamos, si un niño abandona la escuela, ya no hace el secundario. Entonces queremos focalizar fuertemente ahí. Quiero decir que el sector tabacalero en Salta ha empezado también, o sea que hay empresas y el Estado tiene que cuidar, pero necesitamos aliados y el sector privado tiene que ser un aliado. También incorporamos las universidades para que certifiquen a las empresas y creamos un fondo con incentivos positivos. Necesitamos que las empresas creen ese hábitat en el ámbito rural
rural donde se cuide, se trabaje con cuidado y donde también las familias sientan que el sector privado es un aliado, no alguien con quien tienen un vínculo de informalidad y abandono. Así que premiar esas empresas, darles un sello de calidad, incluso que tengan incentivos positivos en los créditos, pero necesitamos de aliados, porque es una práctica que hay que modificar. No alcanza con que el Estado penalice. Necesitamos aliados que duren todo el tiempo. Carla, ¿y cómo ve los tiempos como para que avance este proyecto y llegue al recinto? Bueno, bien, porque hay mucho consenso entre todos los partidos, con decirte que son 5 bloques, también nos apoyan los diputados misioneros, y esto es un gran dato de los 2 partidos, o sea que realmente acá hay una necesidad de hacer, de tener un vínculo positivo, y eso estamos construyendo, no un Estado punitivo, sino un Estado estratégico. Perfecto. Bueno, Fer, Carla, gracias. Que los interrumpa, sí, pero la por están empezar. esperando. Sí, eso te iba a decir, que la están esperando Carla, para gracias. empezar, así que le agradecemos, diputada. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias. Gracias. Luciana. Ahí escuchábamos la palabra de la diputada Carla Carrizo. Bueno, muy amable, como siempre, tuvo un ratito cortito, ya la sala está llena, está a punto de empezar. Recordemos, van a tratar sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, específicamente sobre la yerba mate sin trabajo infantil. Aquí hay algunos diputados que van a estar presentes, también hay funcionarios, hay gente de lo que es la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, del Ministerio de Trabajo, también, bueno, las ONG, como decíamos, esta ONG, Un Sueño para Misiones, que viene trabajando fuertemente en este tema hace casi 10 años, porque tiene que ver con todas las zonas de los tareferos, ¿no? Con toda esa, como decía la diputada, esa cuestión hasta cultural, podríamos decirlo, que se da mucho en el interior o en las zonas rurales, donde hay una costumbre de que toda la familia sea la que tenga que trabajar. Actualmente, si uno habla con los tareferos, te pueden contar incluso su propia historia de vida, de que ellos han empezado a trabajar a partir de los 5 o 6 años en adelante, y eso se va transmitiendo de generación en generación en estas zonas rurales. Bueno, la idea es justamente saber y recordar que el trabajo infantil es un delito, está penado en la República Argentina, y por eso la necesidad de empezar a trabajar sobre el etiquetado de la yerba mate, porque todos aquellos que quieran vender ese producto tienen que tener este sello, es un sello social, ¿no? Un sello de calidad donde de alguna manera asegure que esa yerba mate fue cosechada, fue producida sin trabajo infantil. Luciana, gracias. Hay micrófono abierto para vos. Cuando creas necesario, nos llamás y salimos al aire. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil. Luciana Fernández, que es misionera, ¿no? Que es misionera. Entonces, tenía todo lo que nos tantos explicaba, datos, tenía todos los datos muy precisos, porque que me parece que deja el móvil y está para exponer. Sí, yo ¿no? creo que podría dar una... La que estaba apurada era Luciana, más que la diputada. Porque tenía para arrancar la exponer. exposición. Sí. Bueno, importante, la tarea que tiene el Congreso, más allá de lo diagramado ya en las comisiones, estas reuniones sirven para esto, para ir acercando posiciones, y no es un dato menor que en el medio de esta campaña, 48 horas después que ya estén inscritos los candidatos, legisladores de un mismo distrito, como es este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que están compitiendo electoralmente, están sentándose juntos para decir, bueno, avancemos con este proyecto. Sí, estas reuniones que a veces se hacen, digamos, por afuera de la estructura formal de las comisiones, también sirve para tratar en profundidad los temas. Si este proyecto se hace y es inviable en la práctica, si no se escuchan a todos los sectores, se hace un proyecto de ley que no sirve para nada. Claro, exacto. Porque no se puede aplicar, lo vas a aplicar y decís, no, bueno, como decía David, no, pero mira, acá tenemos una estructura familiar que si no trabajan los chicos, ahí Luciana decía 5 o 6 años, pero estaban apuntando también más 11, 15, ¿no? Claro. Si no colaboran estos preadolescentes, adolescentes, nuestra empresa familiar es difícil. Entonces, bueno, ver de la manera de cómo se van a contener todos los sectores. No es solo la intención, porque por supuesto que la intención de que no haya trabajo infantil es prioridad uno, obvio. ¿no? Sí, eso seguro. Nadie lo va. Pero cuando se confronta con las economías familiares, con años de tradición, Claro. tiene que ser cuidadoso. O sea, acá estás confrontando con las tradiciones. Claro. Sí, igual las tradiciones se cambian, Sí, las tradiciones se totalmente. modifican, y se han modificado las tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad, gracias a Dios, en casi todos lados. Ahora, el punto es lo que decía recién Dani. Vos te vas a enfrentar con una estructura familiar que su supervivencia económica está sobre la base de ese modelo de negocio. Digo, una cosa es una multinacional o una gran compañía, y otra cosa es un núcleo familiar donde aquella persona que tiene, aquel niño que tiene 11, 12 años,
colabora con esa familia en el trabajo en el campo. Claro. Cuando digo colabora, digo porque no tiene la parte fundamental, pero forma parte de ese trabajo. Para esa estructura familiar, modificar eso, que no es una tradición, es un modelo de negocio. Porque no puede contratar a una persona para que venga a hacer ese trabajo. Entonces, para esa estructura hay que pensar cómo se contiene, porque obviamente que el chico tiene que estar en la escuela. Pero ese chico vive en esa casa, y en esa casa le van a decir, mirá, acá tenés que trabajar. Claro. Digo, no es que los padres sean malos, no pasa por ahí. Pasa porque la subsistencia de ese núcleo familiar está sobre la base de eso. Entonces es como, lo que se debata, lo que se discuta, va a tener que pensar tanto en la empresa grande, que va a tener su sello de calidad, en el packaging de la yerba que se comercializa en todos los supermercados, y en el pequeño productor, que es un núcleo familiar, que lo que hace es venderle a esa empresa grande. Claro. Entonces, el modelo ese de... que el modelo de negocio es un margen muy chiquitito, creo que nadie vio nunca a un pequeño productor millonario, con lo cual es un margen muy chiquitito, y frente a eso va a haber que buscar opciones. Claro, y el pequeño productor no es el que exporta la yerba a Medio Oriente. Pero así como la yerba mate está el de los tamberos también, que hay muchos que tienen. Pero en el momento que vos le rompes esa estructura económica, lo que termina pasando es que lo mandás a la quiebra y el grande termina comprando al chico. Claro. Y entonces vos lo que termina generando es una concentración. Que no se entienda que esto es una defensa, simplemente es un escenario. Es un escenario que hay que solucionar y que tiene que tener una solución específica para eso. No pensarlo en lo grande, a eso me refiero. Bueno, ahí está lo que nos contaba antes Luciana, que es la reunión de los diputados Carla Carrizo, Leandro Santoro, Mabel Caparrós, Victoria Morales Jorleri, la jornada de derechos de niñas, niños y adolescentes, la yerba mate sin trabajo infantil, en el marco de la agenda legislativa. Y es la agenda legislativa, en definitiva, también lo que van buscando las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques, a partir de que empiece ya a descomprimirse la tensión política en torno a los cierres de candidaturas. Todo quedó ya en el pasado, quedó para empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso, paralelamente en su momento con la marcha que va a ir teniendo la campaña política, la campaña electoral en cada uno de los distritos. Pero por lo menos para las próximas 3 semanas, antes del receso de invierno, avanzar con varios temas en las comisiones, pero también avanzar con algunos temas en el recinto. Eso es lo que espera Cecilia Moró y Germán Martínez. Exacto. Ambos candidatos. Sí, exactamente, ambos precandidatos. Exacto. Cecilia Moró, cuarta en la provincia de Buenos Aires. Y cuarta, sí. Germán Martínez encabeza Unión por la Patria. Hace 4 años, Germán Martínez fue número 5, creo, en la lista de... ¿Viste? De Santa Fe. Bueno, del Frente el sector, es el sector de Agustín Rossi, sí, claro, ¿no? Que fue reconocido ahí como candidato a vicepresidente de Sergio Massa, y Germán Martínez, vamos a decir que ese es un reconocimiento a su labor propia también, ¿no? Claro. Como jefe de bloque, agarró el bloque en un momento que estaba muy caliente, más o menos a comienzos del 2022, cuando estuvo toda la negociación con el FMI, la renuncia de Máximo Kirchner. Bueno, ahí fue propuesto y la verdad que ahí... buena recepción de su trabajo, así que evidentemente fue valorado ese número 1 en la boleta, ¿no? Y despejó también en su momento, en todo este periodo como presidente del bloque, tensiones entre el oficialismo y la oposición, o las diferentes oposiciones, más allá de lo sucedido a fin de año respecto a las designaciones en el Consejo de la Magistratura, pero fue y es, en definitiva, un interlocutor importante para el oficialismo y para la oposición. Sí. Uno lo ve en el accionar del recinto, ¿no? No solo del recinto de la Cámara, sino también en el recinto de las comisiones, donde Germán se lo ve dialogando con los oficialistas, pero también dialogando, sentándose y dialogando con la oposición. Es el modelo Rossi. Sí. Es el modelo el modelo de gestión, por lo menos de gestión parlamentaria que tuvo Rossi cuando era el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, y que básicamente tiene Germán Martínez en otro escenario, con otras circunstancias. Sí, algo que hace muchas veces el secretario parlamentario, ¿no? También, que está más en las sombras, que hace esos contactos. Germán Martínez le gusta, lo ve siempre. Y también tuvo protagonismo últimamente con la Comisión de Juicio Político, que es integrante, porque la verdad, tantas comisiones no hubo. No.
No, claro. O sea, de las pocas que hubo, bueno, justamente formaba parte. Así que hay dos candidatos, como vos estabas hablando justamente de la tarea del oficialismo acá en diputados, a ver, una vez que termina el receso están las PASO. Sí. Claro. Entonces, es ahora o nunca la sesión. Claro. La sesión y la mayor cantidad de temas posibles, que ya hay algunos que están listos para salir, pero como que van perdiendo fuerza, ¿no? Como que se van achatando. Bueno, pero está el como- tema de los créditos SUBA, Sí. que me parece Sí. que ese es Ese un está. gran motivo para estar, digamos, Sí. reuniéndose la Cámara y tratar ese Sí. tema, como así también varios temas que están vinculados con la Comisión de Salud, la Comisión de Cultura, que Sí. uno piensa que pueden ser temas menores, pero no tienen Muchos nada de están menor, esperando. ¿no? Así que hay temas como para ir avanzando. Temas y proyectos que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. David, ¿con qué tema vamos a estar trabajando? Nosotros vamos a comentar un poco un proyecto de ley que en realidad es como un espejo de Ajá. algo que ya se aprobó, que tiene que ver con un proyecto de ley sobre las tarifas para las zonas cálidas del Ajá. país, para lo que se conoce como el Gran Norte de la Argentina, que es un proyecto en espejo de uno que ya se aprobó, que es un proyecto de ley para las zonas frías. Esto, el que ya se aprobó, tiene que ver con las tarifas de gas. Claro. Y un diferencial, un subsidio mayor para los sectores más fríos de la Argentina en la época invernal. Bueno, esto es más o menos lo mismo, es un modelo muy similar, pero que tiene que ver con la energía eléctrica para los meses de mayor calor en el norte argentino. Claro. Sí. No es un tema nuevo, es un proyecto que ya tiene tiempo en el Congreso Nacional, pero que en definitiva necesita de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición. Dani, tu tema también va a pasar por la energía. Va a pasar por la energía, va a pasar por el Ministerio de Economía, ¿no? Que cómo viene ganando protagonismo hasta llegar, hasta poner al candidato presidencial, Claro. ¿no? Es uno de los proyectos que mandó recientemente el Palacio de Hacienda, que es la promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono, que acá se resume o se conoce como el hidrógeno verde, Claro. ¿no? Cómo hacer para que esa producción de hidrógeno no sea contaminante, digamos. Cómo hacerlo a partir de la producción del agua, pero sin la huella de carbono. Entonces, Claro. bueno, ver de qué manera se fomentan las inversiones porque se necesitan grandes inversiones. Bueno, cómo hacer, cómo incentivar esas inversiones para que venga y se explote esta alternativa. Bueno, ambos temas vamos a estar ampliándolo en el próximo bloque y vamos también a ir viendo lo que es la agenda que tiene el Congreso. Cuando hablamos de agenda tenemos que hablar de la agenda sobre temas energéticos o temas vinculados principalmente a lo económico, y uno vincula esos proyectos energéticos enviados también desde el mismo ministerio, Sí. ¿no? Que es Economía, pero que también es la Secretaría de Energía y que es la Secretaría de Agricultura, y enviados hace tiempo al Congreso Nacional. Sí, bueno, ahí junto con de hidrógeno verde había venido otro que tiene que ver con el gas natural licuado Sí, también, que era Sí. con la intención de, bueno, tenemos Vaca Muerta, bueno, tenemos el gasoducto, casi en marcha, o marcha en parte. ¿Cómo podemos hacer para exportar esto que estamos sacando, este gas? Entonces, bueno, Claro. también pensando en el largo plazo, por lo menos una década, ¿no? Y también, ¿se acuerdan? Me voy a hablar de un viejo amigo, el blanqueo. El Sí. El blanqueo también, Sí. ¿eh? Se habremos escrito del blanqueo, ¿no, David? Claro. Se habremos escrito del blanqueo. Y el proyecto de ley de compra argentino. Compra argentino. Y el proyecto de agroindustria también. Yo creo que ahora sí estamos, digamos, durante bastante tiempo estuvimos hablando de los temas económicos y la posibilidad del tratamiento de una agenda económica. Yo creo que en este momento ya preelectoral, los temas calientes de gestión no tienen lugar, salvo urgencias, porque los diputados que hoy son oposición y se ven con chances, puede Claro. ser que sí, que no, dicen, no, mira, yo el proyecto lo haría distinto, yo esto no lo quiero. Aunque ya se anticipa también con los números que vemos en las elecciones, que la paridad va a seguir. Sí. Sí. En la Acá se Cámara. ponen dos cosas, Claro. me parece. La primera es ver si los dos bloques mayoritarios se ponen de acuerdo para Sí. sacar algunos proyectos de ley antes que se modifique la Cámara de Diputados, porque es cierto que va a seguir la paridad, pero también es cierto que van a entrar jugadores nuevos. Sí. Ujú. Y entonces ver si
los dos bloques mayoritarios acuerdan una agenda de temas en donde busquen una aprobación media rápida. ¿Para qué? Para que estos nuevos jugadores no tengan la posibilidad de intervenir en esos temas. Cuando hablamos nuevos jugadores, ¿estamos hablando únicamente de los libertarios de Milei? No, solamente. No, solamente no, pero los sectores libertarios y sectores que son más duros dentro de cada uno de sus propios esquemas. Entonces, frente a eso, las posibilidades de acordar es diferente entre estos legisladores que ya llevan 4 años que aquellos que empiezan nuevos. Los que empiezan nuevos van a intentar mucho más demostrar, mucho más un posicionamiento más duro, porque recién empiezan los gobiernos, entonces se van a parar en ese lugar. Eso, digo, porque como decía Dani, el Congreso que viene también va a tener mucha paridad. Va a haber nuevos jugadores, va a haber bloques que se van a ir modificando, hay que ver si, por ejemplo, Schiaretti termina acordando con Juntos por el Cambio, entonces los diputados cordobeses se meten dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Digo, ya tenemos Expert, por ejemplo, que era un jugador de los nuevos que había entrado hace 2 años. Afuera, ahora tenés 2 adentro. Uno, porque uno, claro. Píparo se fue. Claro. Ok, pero era un sector, una representación, un voto que estaba ahí. Bueno, ahora está adentro, entonces, pero así como de 2 que era Milei, ahora son 3. Bueno, ¿cuántos va a meter Milei? ¿Qué bloque puede tener, por ejemplo? ¿Puede meter 2 o 3 en la provincia de Buenos Aires? ¿Pueden ser 5? ¿Qué va a pasar con los legisladores provinciales? No, y además nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, pero lo cierto es que también no se sabe qué es lo que va a pasar puertas hacia adentro de estas 2 grandes alianzas que tiene el país, ¿no? El Frente o Unión por la Patria por un lado, Juntos por el Cambio por el otro. ¿Qué pasa con el que pierda? Claro, porque sí, sobre todo en Juntos por el Cambio, hemos visto en los últimos 2 años, sobre todo, esta disputa de los halcones, los sectores duros, las palomas, los acuerdistas. Uno de los dos, gana o pierda la presidencia, uno de los 2 sectores va a ganar la PASO. Claro. Y eso también va a ser una demostración hacia el interior. Bueno, mira, nos estuvimos peleando un montón, pero realmente la gente quiere esto. Claro. Entonces, ¿las posiciones duras queremos o las acuerdistas? Después... Lo va a decidir la gente en las PASO. Sí, o qué sector es el que recibió mayor apoyo, digamos, en esta instancia. Después la presidencia se verá. Mira, vamos a mirar el bloque Juntos por el Cambio. Vamos a suponer que gana Juntos por el Cambio las elecciones de octubre, entonces en diciembre asume la presidencia de la Nación, entonces la presidencia de la Cámara de Diputados va a quedar en manos de Juntos por el Cambio. Si gana el sector de Patricia Bullrich, va a quedar en manos de Cristian Ritondo. Si gana el sector de Horacio Rodríguez Larreta, va a quedar en manos de Miguel Ángel Pichetto. ¿Cuál de los 2 de la Paloma? ¿Cuál de los, me parece? Entonces, ese escenario, para poner un ejemplo de 2 personas que se reconocen como duros dentro del debate. Ese escenario, pensando lo que te queda de acá a fin de año, es lo que van mirando los legisladores a la hora de negociar el temario para una sesión. Claro. Es decir, bueno, ¿qué sacamos ahora y qué dejamos para después del 10 de diciembre? A ver, si tenemos que hablar, lo que vos recién estás señalando, David, el tema temarios para una sesión, tendríamos que estar pensando, yo pongo en la cabeza al tope el tema de los créditos UBA. Sí. Hay que ver si se logra consenso. Me parece que hay una mayoría importante en la comisión que salió el dictamen. Después verá qué pasa en el Senado. Pero lo cierto es que tendría número como para avanzar ese proyecto aquí en la Cámara de Diputados. Sí, tendría número. Lo que pasa que lo que a veces resaltamos del tema de los créditos UBA, este tema se planteó, si no estoy mal de memoria, en julio del año pasado. Se retomó. Sí. Claro. Se retomó otra vez que había pasado por presupuesto y por la Comisión de Finanzas. Se retomó en julio del año pasado. Los créditos UBA nuevos no hay y la gente ya pasó 1 año prácticamente de esa situación. Entonces algunos o refinanciaron o cancelaron o están morosos, digamos, como que urge,
porque es un tema que termina, digamos, ¿no? Claro. Se te vence, se te pasó el plazo y se terminó, Sí. y no hay, es como para un universo acotado. Distinto sería lo de la ley de alquileres, que bueno, mientras que no sale la ley, la gente sigue alquilando como Como con pueda. la ley vigente. Sí. Listo, con la ley vigente, te guste, no Con te acu- guste. o con Pero el crédito acuerdo- suba es una cosa que hay que resolver ahora. Claro. Ya pasó un año. Sí. Yo creo que, digamos, también tiene que haber un gesto de parte de los bancos, que era lo que había sido difícil Sí. en los momentos de las comisiones también. Sí, pero hasta ahora no hay gesto de parte de los bancos. Los bancos no están muy interesados en hacer un gesto al respecto. Más si no hay un gesto Bueno, del gobierno. pero ahí el tampoco. Congreso Hace tiene que pocos- avanzar con hace- su proyecto. No, Sí. pero hace pocos días atrás hubo una reunión donde estuvieron todos los presidentes de los bancos de Capital Nacional, donde dijeron que, o sea, básicamente dijeron que no estaban de acuerdo con el proyecto de ley, con modificar las reglas de juego, o sea, los créditos que se tomaron se pagan y se acabó. Claro. Y el argumento es que no hay morosidad al respecto. Aunque vos no tengas la obligación de tener tu salario en el mismo banco donde sacabas el crédito, la gran mayoría lo tiene, entonces por eso no tenés morosidad. Pero eso es un tema, ¿ves? De este escenario de hay que resolverlo antes del 10 de diciembre, Claro. porque después cambia. Sí. Y cambian muchos de los jugadores. La ley de alquileres, la ley de alquileres que es un tema, va a pendiente. ser para después del 10 de diciembre. Eso va a ser para después del 10, pero lo que estaría ya en temario para llegar al recinto, bueno, ahí está en nuestro graph, está el tema Crédito Suba, el tema de la ley Olimpia, es otro proyecto que también viene con el consenso necesario en las comisiones, como para que llegue al recinto de la Cámara de Diputados, esto que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género y principalmente en el plano digital. Y por el otro lado también hay otros proyectos, economías regionales, hay un proyecto que también pasó por 3 comisiones, que es el proyecto de Fernández Patri, el diputado del Frente por la provincia de Formosa. Era candidato a intendente, pero no sé qué... ¿Era candidato? ahora nos Sí, vamos era a enterar. candidato, Sí, tenía que era haber ganado. candidato. Tiene que haber Y ganado, ¿no? Gildo ganó en toda la provincia, Sí. en todas las No, intendencias. me da duda por los lemas. Ahora hay ya que lo ver eso. chequeamos. Claro, exactamente. Varios de los diputados que también se van a cargos o a sus provincias. Sí. Hay muchos que se fueron. Bueno, el tema de las economías regionales es uno de los temas que generalmente cuando hay legisladores nuevos vienen Avanza. con impulso. Sí, con impulso porque... ahí sí vienen distintas vertientes, distintas provincias con distintas realidades. Entonces, generalmente cuando arrancan diputados me viene a la cabeza el diputado por Mendoza, Sí. Eber Pérez Plaza, ¿no? Sí. Que había venido con todo en eso y creo que lo que tienen es que logran, por ahí vienen con un reclamo y ven que la provincia al lado tiene un reclamo similar, entonces ahí también es interpartidario en algunas cosas, ¿no? O cómo vender o cómo hacernos grandes frente a los monstruos de La Pampa. Eso es otro de los proyectos que está aquí pendiente, pero también en una vertiente económica, Claro. que implica dinero, que implica políticas en un sentido. Claro. Después hay una serie de proyectos vinculados con el área de cultura, Ahora quiero ver también si con Fernández Patri es acuerdo intendente. y consenso. Otros proyectos que vienen vinculados con la Comisión de Salud, que también tienen consenso como para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Es decir, que hay una agenda Sí. medianamente que no es tan corta porque hay varios proyectos de ley. No, y después hay muchos proyectos también que entran, que no figuran en la agenda así como con grandes nombres, pero que son de los legisladores que se van. Y que son proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo, que tiene que ver con la designación de las fiestas nacionales. Claro. Que nosotros siempre hacemos referencia a esto de que por ahí para muchos es gracioso o creen que es como no trabajar que se haga una fiesta nacional y es todo lo contrario, digo, tiene que ver, hay un estudio, se estudia cada vez que se hace un proyecto al respecto, tiene que ver con... Perdió el diputado. ¿Perdió? Perdió, pero Perdió. había otra opción dentro, el actual intendente. Ah, Así que, claro, había está bien, esa pero opción. perdió contra otro lema. Sí, Ah, ok. claro, exacto. Lo que decimos es las fiestas nacionales, por ejemplo, no sé, la fiesta nacional del Salame Quintero. Sí. Eso significa todo un movimiento económico para esa ciudad, que tiene que ver con el turismo. Bueno, todos esos proyectos que de un montón de legisladores que no renuevan, empiezan también a entrar ahora, que son proyectos de consenso, porque básicamente es, bueno, yo quiero que aprobemos el proyecto de ley de
tal pueblo, tal fiesta en mi Sí. provincia. Bueno, hagamos lo siguiente, yo te apoyo ese proyecto, vos me apoyás el de tal pueblo, tal fiesta en mi provincia, y lo vamos armando y lo vamos cerrando. Claro. Son todos esos proyectos que empiezan ahora de todo este sector de la Cámara de Diputados, que se empieza a despedir Claro. de la Cámara de Diputados de acá al 10 de diciembre. Bueno, momento interesante que se abre aquí en el Congreso Nacional después de lo que fue, en definitiva, el cierre de las listas. Empieza a diagramarse también quiénes son los hombres, las mujeres que puedan ingresar después de las PASO, obviamente, después de superar las PASO, estar en la elección de octubre, y que puedan finalmente ingresar al Congreso de la Nación. Y empieza también a verse quiénes son los legisladores que por motivo propio, en algunos casos, como el caso de Tonelli, el caso de Graciela Camaño, y otros porque cuestiones internas han decidido y no van a renovar sus bancas y vencen su mandato el próximo 10 de diciembre, como es el caso de Mario Negri en la provincia de Córdoba. Dani, hablamos de energía, hablamos de proyectos y hablamos de energía renovable o de hidrógeno verde. Sí, digamos que son de los temas más arduos, ¿no? Sí. Para tratar porque, Claro. porque hay que estudiar un poco porque no son temas sencillos. No, claro. Pasan por el Congreso, tienen muchas aristas, en este caso energéticas, pero también ambientales, que los temas ambientales ganaron, digamos, si contamos de 2 años para acá, de los últimos 2 años en el Congreso, los temas ambientales fueron creciendo en la agenda también. Por eso también se busca, digamos, conquistar o atraer la atención con, bueno, esto es económico, pero también sirve para cuidar el medio ambiente. Hubo Así varios es. proyectos que estuvieron dando vueltas, con algunos con avances, algunos trabados. ¿Se acuerdan que tuvimos acá proyectos ligados al ambiente? Este año no fue gran cosa con los temas ambientales, pero bueno, este es uno. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, que lo mandó también lo mandó en tándem, como estábamos diciendo recién, con el de gas natural licuado, porque son dos temas que tienen que ver con una mirada, una política de Estado, ¿no? Una mirada a largo plazo, digamos. Esto no sabemos si se va a aprobar o no este año, este proyecto queda, esta iniciativa queda, con el acuerdo, en el fondo o en la base, con el acuerdo del resto de las fuerzas de que esto lo tenemos que hacer, digamos, a futuro. Si no lo vemos en este proyecto del año que viene, lo veremos en una situación similar, porque es importante poner en marcha esto. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es el obtenido sin generar emisiones contaminantes. El hidrógeno se utiliza como una herramienta energética que se genera de una manera poco amable con el medio ambiente. Bueno, el verde, cómo hacerlo a través del agua de una manera sustentable. Hay algunos números que están en los considerandos, digamos que hay que explicar un poco. Actualmente se consumen en el mundo unos 70 millones de toneladas de hidrógeno, y casi todo ese hidrógeno se produce a partir del carbón o el gas natural, es decir, se obtiene mediante las técnicas más contaminantes para el planeta. Menos del 1% de la producción mundial de este hidrógeno se basa en electrólisis de agua por energías renovables. Solo el 0,1% del hidrógeno que consumimos es verde. En la semana pasada, la anterior, estuvo acá en el piso el diputado Luis Di Giacomo, que renueva. Renueva, exactamente. Y hablaba también, esto tiene que ver con las provincias de la Patagonia, con las represas, con el uso del agua como ese vector energético, y hablaba de que también el diputado, me acuerdo, estaba presionando, digamos, trabajando, digamos, para que en el Congreso se tenga en cuenta las concesiones provinciales de las represas. Generan, además de electricidad, otras alternativas que son importantes desde el punto de vista energético. Por eso también preocupa a la Patagonia esto. El proyecto contempla los siguientes ejes principales. Uno, incentivos fiscales de promoción de la producción. B, introducción de certificaciones de calidad, de seguridad y de origen. Y C, fomento al desarrollo de la cadena de valor local. ¿Cómo hacemos para que ese 1% del hidrógeno sea verde y aumente? Bueno, A, promoción de la producción. Claro. ¿Y qué hace falta para la producción? Que haya incentivos, digamos, que vengan empresas que tengan la suficiente capacidad para poder producir este hidrógeno. La siguiente. A ver.
con el objetivo es fomentar las inversiones. El proyecto incluye medidas como la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del IVA y el establecimiento de un régimen de estabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? El régimen de estabilidad fiscal, que esto va por este gobierno, por el que viene, lo que vos venís a hacer. A largo plazo. Sí. Sí, la estabilidad fiscal en general está relacionada con la presión tributaria y las posibilidades, digo, de que te modifiquen alguna tasa, algún derecho de exportación, ese tipo de cosas. Digo, Bueno. que no te cobren más impuestos, básicamente. Digamos, es como habíamos quedado que por 10 años este era el incentivo. Bueno, la idea que también, vamos a decir, si está en un proyecto de ley, la idea sería, ¿no?, que no haya una modificación. Por eso también se busca a través del proyecto de ley dejarlo asentado. Los beneficios tienen distintos parámetros según el nivel de emisiones del hidrógeno, con mayores beneficios para el hidrógeno verde, excluyendo de los beneficios a la producción de hidrógeno gris, al cual no se lo considera de bajas emisiones. Estos beneficios están sujetos a umbrales mínimos de integración nacional y de actividades de investigación y desarrollo. El tema en la República Argentina, que ya lo hemos visto con otras discusiones en el Congreso, como la de los biocombustibles, es la gran cantidad de gas y petróleo que hay en la Argentina también. Entonces, se hace difícil también incentivar otras maneras cuando tenemos a YPF, por ejemplo, que trabaja con todas esas fuentes. Entonces, lo que hablábamos antes del gas natural licuado. Bueno, Vaca Muerta existe y hay que explotarlo, pero ¿cómo buscar otras maneras? Este es uno. El proyecto de ley establece la creación de instituciones que permitan desarrollar y cumplimentar los procesos de certificación de origen de la producción, algo similar a lo que estábamos hablando, digamos, los sellos, las certificaciones de, esto fue hecho de una manera sustentable, las cuales certificarán las características del proceso de producción del hidrógeno, incluyendo la fuente de energía y el nivel de emisiones asociados, y establecerán estándares de seguridad para la producción, el transporte y el almacenamiento. Es decir, si vos tenés el sello, si vos lográs este sello y esta certificación de calidad, vas a tener el incentivo. Ahora, en cuanto se hace una auditoría y no cumplís, el incentivo es para el que cumple. Se cae el incentivo. Exacto. Lo menos que querrían estas empresas después de las inversiones fuertes es perder esos incentivos. Claro. Además, se promueve el desarrollo de un marco de certificación consistente con estándares internacionales. Esto ya sucede. En otras partes del mundo se toman modelos. Y respecto a la cadena de valor, contempla beneficios orientados al desarrollo de proveedores locales de equipamiento para la producción y generación de energía renovable, así como el desarrollo de tecnologías de captura y secuestro de carbono, con el objetivo de consolidar una matriz productiva nacional que contribuya a la generación de empleo de calidad vinculado al sector. En estos dos proyectos que fueron presentados por el Ministerio de Economía se pone bastante énfasis en la parte local. Sí que vengan a hacer inversiones, sí que se utilicen, pero con cierta parte de componente nacional. Cuanto más componente nacional, mayor es el incentivo. Además también, por esto de que dice en el último párrafo, la generación de empleo, ¿no? Claro. Entonces, se habla de una cadena motorizar varios sectores. Exacto. No solo en el energético, ¿no?, sino ampliar el transporte, la distribución, los empleos que están. Que decante básicamente hacia otros sectores. Exacto. Porque en realidad lo que tiene las inversiones energéticas es que vos tenés una inversión muy, pero muy fuerte en el producto en sí mismo. Vamos a suponer una torre petrolera. Sí. Vos tenés una inversión muy fuerte en esa torre petrolera de parte de la empresa petrolera. Ahora, después necesitas un montón de otras industrias que están relacionadas a eso, que necesitas que funcionen para que esa torre petrolera funcione y para que, previo a eso, esa empresa decide invertir en ese lugar. Digo, no sé, pensemos ahora en el tema energético, la exploración offshore en Mar del Plata. O sea, frente a la costa, ¿no?, de Mar del Plata. Vos necesitas ahora que tenga empresas que le puedan brindar servicios a las empresas petroleras que están haciendo la exploración offshore. Bueno, lo mismo con esto. Lo mismo, claro. Necesitas empresas que le puedan brindar, que no todas las empresas pueden, que no son los mismos servicios para todos. Entonces necesitas desarrollar proveedores propios para
desde el caño hasta la comida, hasta Claro. los uniformes, hasta hasta la hotelería. la hotelería, Todo. claro. Por eso todo es todo una movilización importante de distintos sectores que en definitiva lleva a generar recursos en distintas áreas. Sí, ahora, digamos, si vamos al momento actual del Congreso, se dificulta pensar en sentarse a hablar de estos Sí. temas, Claro. ¿no? Recién me venía a la mente también que entre medio de las PASO, igual sucede siempre, entre medio de las PASO y las generales, está el presupuesto. Obvio. Con un Hoy cambio está, de gobierno, sí. que no es lo mismo que hace 2 años, con un cambio de gobierno. Entonces tenemos ese tironeo también económico que se va a llevar buena parte de las energías, Ujú. ¿no? Sí, que lo que tenía que ver con lo que hablábamos antes de los cambios de legisladores y todo Claro. eso, en general es uso y costumbre del Congreso que los legisladores viejos sean quienes aprueben el presupuesto. Para no dejar a los nuevos, que hay un montón que ya saben, ¿no? Que repiten, pero hay un montón que entran por primera vez a la Cámara de Diputados y tienen que aprender el accionar de la Cámara de Diputados. Mira, en el 21 fue... Alberto prorrogó el del Prorrogó, 2021, o sea, no se aprobó antes del 10 de diciembre. También, digamos, lo cierto es que el Congreso no está llegando a aprobarlo antes No. de ningún 10 de diciembre, ni en año electoral, ni en no en año No, electoral. No, ¿no? el año pasado sí. El año pasado sí. Lo que pasa es que, por eso digo que Y con amplia mayoría. el uso y costumbre es que se haga de esa manera. En el 21 no lo hicieron. El tema es porque cuando el hay... presupuesto llegó tarde también. Claro, pero además cuando está el cambio de gobierno, a veces el Ejecutivo de entonces envía en septiembre, el 15 de septiembre, para cumplir la norma, un presupuesto equilibrado Claro. en números, Sí, pero que en definitiva después, cuando empieza uno a desglosarlo, no tiene consistencia. Dice, bueno, es subsidios sin subsidios. Qué Hay bien, subsidios. qué bien, no, Y bien la entonces nueva. cerró, el presupuesto da bárbaro. Entonces, ¿qué no hace? tiene subsidio. Entonces, ¿qué viene? Dice, pará, tenemos que rediscutir esto porque los subsidios tienen que seguir. No sé, de alguna manera pueden ir bajando, de manera escalonada, se organiza, se ordena. Sí, lo cierto así es que se va haciendo el presupuesto. Esté o no esté aprobado antes del 10 de diciembre, los 20 días que quedan hasta el 31 de Sí. diciembre tampoco alcanzan por Claro. ningún presidente que se siente en el escritorio y diga, bueno, a ver, bueno, voy a hacer estos cambiamos. Es difícil también. Obvio. Entonces, Y- bueno, el trabajo acá a partir del 15 de septiembre existe, Sí. se reúnen, se hace una versión, después se toma una decisión, o se prorroga, o Sí. se deja para aprobar después. Yo no me acuerdo si fue en esa época el de Mauricio Macri, el último que envió, Mm. yéndose, El del 19, claro. el de- 19, o sea, el del 20. Claro. El del 20. El del 20, Entró a la comisión, no se tocó. claro. Se tocó recién cuando pasó... Bueno, porque viene después de las PASO. Claro, Claro. viene después de las pasos. Entonces ahí ya hay una idea. ¿Y quién lo trata? ¿Lo tratan los que se van? ¿Lo, Lo que tratan pasa los que lo vienen? que pasa que las PASO que vos tuviste en el 19 van a ser muy diferentes a las PASO que vos vas a tener ahora. Porque las PASO que vos tuviste en el 19 no tuviste competencia. O sea, Macri Claro. no tenía competencia y Alberto Fernández no tenía competencia. Sí, pero arrancó la debacle de Macri. Pero que pierde ahí. está- claro. Pero, a ver, Claro. pierde ahí. En el sentido de que la cantidad de votos que recibió cada una de las Claro. fórmulas ya marcó un poco la tendencia hacia adelante. Acá vos vas a tener que, por lo menos en Juntos por el Cambio, vas a tener una competencia. Sí. En UP también vas a tener una competencia, pero va a ser como medio anecdótica. No, porque claro, presenta un monstruo contra, digo, monstruo en cantidad contra alguien chiquitito como Grabois. Sí, además, la particularidad que se da es que quien elabora el presupuesto es Sí. el candidato, Claro. ¿no? Entonces, es el precandidato que después de las pasos se convertirá ya en candidato. Que no, entonces no va a poner sin Entonces va a decir, va a ser mi presupuesto, subsidio. Claro. ¿no? Claro, es cierto. Nada, eso. tenemos un escenario. Bueno, Es un escenario interesante. distinto, atípico, Sí. por lo menos en eso, ¿no? En lo que tiene que ver con la discusión del presupuesto. Después se verá si el presupuesto se discute antes o después del 10 de diciembre, ¿no? Eso es una Aquí decisión estaremos, política. de una u otra manera. Sí, No, pero aparte también te enfrentás con legisladores que se están retirando también. y que forman parte de las comisiones que tienen que discutir esos presupuestos. Y por ahí alguno está enojado con su gobernador, con su,
porque quedó fuera de la lista y mientras su gobernador le dice discutime los subsidios, Claro. ¿viste? Le dice, bueno, mirá, hablalo con el nuevo, no sé. Digo, Bueno, hay todo un gran articulador en la discusión de los subsidios para el interior fue Marcelo Casareto. Claro. En los últimos presupuestos. Sí. En el último presupuesto y en el anterior, el que rechazaron, le rechazaron a Alberto Fernández, que rechazó el Congreso, también ahí estaba. Sí, porque Alberto, te acordás que había sido Marcelo gran Casareto. parte el tema de los subsidios de transporte, que Sí. salieron las partidas a último momento, había Claro. sido para destrabar bastante en ese aspecto. Bueno, Marcelo Bueno. Casareto. Hasta el 10 de diciembre, si el presupuesto se trata antes del 10 de diciembre, ahí lo van a tener a Marcelo Casareto. Después del 10 de diciembre ya no va a estar Marcelo Casareto como diputado nacional. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar y seguir hablando de la agenda del Congreso, de lo que dejó el cierre de listas y también dialogando con algún legislador, alguna diputada, algún diputado nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios Claro. como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para, precisamente, capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado.
También en Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada que es prácticamente el post-cierre electoral en toda la República Argentina. Ya están inscriptos la totalidad de los candidatos y de las candidatas, o precandidatos y precandidatas, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto para todas las categorías nacionales, y también para aquellas provinciales, para aquellas provincias que tienen el mismo calendario electoral que tiene la República Argentina. Nos vamos nuevamente a nuestro móvil, nos está llamando Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes nuevamente. Fer, compañeros, muy buenas tardes. Nos cambiamos aquí al anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en esta oportunidad para seguir la cobertura de lo que es una jornada sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y por eso, para hablar de discapacidad, tengo a mi lado al diputado Luis Di Giacomo, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Diputado, bueno, preguntarle sobre todo por qué se busca modificar el tema del certificado, el nombre del certificado único de discapacidad por el certificado de apoyos, ¿no? Bueno, es una iniciativa de algunas diputadas en particular que en un principio apoyamos por pedido de varias organizaciones, que de hecho algunas de ellas van a estar presentes en esta jornada, y el sentido es que, digamos, llevar el actual nombre de Certificado Único de Discapacidad a lo que es el CUD, a CUDA, que sería Certificado Único de Acceso a Apoyos.
Esto tiene que ver con inquietudes que justamente presentaron muchas organizaciones respecto de esto del rótulo, ¿no? De rotular como discapacitado a alguien implica quizás que en muchas familias o muchas personas que todavía esto lo viven como algo perturbador, pudiera significarles una dificultad para el acceso o pudiera significar que también la persona que lo tiene va como con el cartelito en la frente. Por supuesto que como tantos temas, este tema también es un tema debatible y discutible, porque a su vez recibimos de algunas organizaciones que no están de acuerdo con el cambio, porque dice que, bueno, si la discapacidad es discapacidad, tiene que estar el certificado con ese nombre. Lo que vamos a hacer seguramente es escuchar, como hacemos en la comisión, a todas las organizaciones, y como siempre lo resolveremos por consenso, es decir, acá es algo donde no hay grieta, no hay partido político, acá hay, digamos, razonamiento, sentido común, y buscar qué es aquello que tiene un apoyo mayoritario. Si la modificación tiene apoyo mayoritario, pues saldrá adelante, y si no, seguramente no podrá hacerlo. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primero felicitarlo por la precandidatura nuevamente a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, por esta provincia, con vistas a las elecciones PASO. Y segundo, preguntarle, ¿Argentina necesita tener una nueva ley de discapacidad? Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias antes que nada por la felicitación. Efectivamente, nuestro partido provincial, partido de gobierno en la provincia de Río Negro, definió que los 3 diputados, que en realidad en Río Negro se eligen en esta oportunidad, se van a elegir 3 diputados, y que yo encabecé esta lista. Así que gracias por sus palabras. Con respecto al tema de la ley, sí, es una cuenta pendiente. Tuvimos compromiso por parte del Ejecutivo Nacional de íbamos a tener durante el año pasado primero, durante los principios de este año después, el texto para ponerlo en debate. Siempre hemos manifestado que la Comisión de Discapacidad es una comisión donde estamos por encima de las grietas políticas, inclusive de las cuestiones de orden electoral, y en general coincidimos desde todos los sectores políticos en poner nuestros aportes, y los debates y las discusiones se dan alrededor de considerar o no los temas de acuerdo muchas veces a asesoramiento de la propia comunidad, de las organizaciones de la comunidad, de los especialistas en el tema, y de allí surgen los buenos resultados. Así que estamos esperemos que antes de finalizar este gobierno podamos tener por lo menos la ley para empezar a debatirla. Yo no digo que este año la resolvamos, porque seguramente es una ley muy compleja que hay que llevarla además a que toda la población pueda debatirla, pero sí, la necesitamos porque hay que adaptarla a los convenios que firmó la Argentina, ¿no? Luis, ¿qué tal? Daniela Mosetti te habla. Ya hubo recientemente la discusión sobre el certificado único de discapacidad y la vigencia y la renovación, que fue ¿cómo evaluaste vos esa discusión? Digamos, quedaron todos conformes en ese momento, y esto también anima a seguir pensando en nuevas modificaciones. Y te iba a preguntar eso, si es solo el nombre o si hay algún otro ítem. No, a ver, con respecto a lo que fue la modificación de lo que es la renovación, sí, o el vencimiento, o digamos la actualización, como se la denomina ahora, me parece que también hubo bastante discusión y debate, porque hay que buscar el punto de equilibrio entre facilitarle a las familias, a las personas que tienen que sacar estos certificados, la menor cantidad de trámites burocráticos posibles, hacer posible también de que, aunque haya una fecha de vencimiento, no haya vencimiento, sino que en todo caso no pierda los derechos que está teniendo, las prestaciones que están teniendo, porque mucha gente le pasaba eso, y por causa del Estado, porque en realidad lo que sucedía es que le daban turnos en las juntas en las juntas de evaluación para fechas posteriores al vencimiento. Bueno, todo eso se ha superado justamente, pero lo importante es que la posibilidad de que la gente concurra, digamos, a actualizar sus certificados tiene que ver primero con una consideración dinámica, como que la discapacidad no es algo que te cae encima de la cabeza y no lo modificás jamás. Por supuesto, hay determinadas problemáticas o patologías que tienen un diagnóstico y eso no se modifica, pero la persona y su capacidad para la vida diaria, su capacidad para desarrollarse, su capacidad para el avance en aspectos sociales, laborales, intelectuales, es dinámico y cambia permanentemente. Entonces, es importante que el Estado
pueda tener un control periódico de esta situación. En especial porque si no los sectores más vulnerables, los que justamente necesitan más de estos derechos y que se les hace más difícil acudir a las juntas para hacer esto, dejaban de ir o no iban y perdían esta oportunidad. No nos olvidemos que en la Argentina hay, por estadísticas, probablemente encima de 4,5 millones a 6 millones de personas con discapacidad, y los certificados de discapacidad que existen a la fecha son poco más que 1,5 millones. O sea que evidentemente hay mucha gente que no ha logrado acceder a este beneficio. Luis, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. En esto que usted decía recién, ¿se les hace más difícil a las personas de menores recursos, se les hace más difícil acceder a las juntas médicas, los turnos y ese tipo de cosas? Entonces, digo, ¿cuál va a ser esa solución o qué solución está pensando para que esas dos situaciones puedan convivir? Esto de el Estado de alguna manera tiene que controlar que aquella persona que lo recibe sea quien lo necesita, y estas personas y ese sector de la sociedad que siempre les costó acceder, que no les cueste acceder. Bueno, justamente una de las facilidades que la idea es poder brindar, y de hecho lo hemos manifestado en la modificación de los requisitos para el certificado, es que es correcto que la primera vez que una persona obtiene o busca obtener este beneficio, lleve absolutamente todos los certificados médicos. Pero también es cierto que si hay un certificado que es un diagnóstico de una enfermedad y eso es invariable, no es necesario, ni es útil, ni podemos someter a la persona al gasto que le puede significar, al gasto de tiempo, al gasto de dinero, etcétera, etcétera, a que vuelva a traer los mismos certificados. O sea, hay determinadas certificaciones que una vez que las tiene el Estado es responsable de tenerlas, de sostenerlas, y de que en la próxima, el próximo examen, si pasa a los 5 años, a los 10 años, a los 2 años, eso nos debe ser presentado nuevamente. Segundo, poder utilizar las vías digitales, que hoy en día no hay ninguna duda que tenemos. A ver, justamente para recaudar el Estado es rapidísimo con todas las cuestiones que tienen que ver con lo digital. Así que en esto también hay que dejarse de broma con tanto papelerío y ir a las cuestiones digitales. Un tercer elemento que es la constitución de las juntas, que ya no son juntas médicas, son juntas que son multidisciplinarias, porque además deben comprender la problemática, como decimos, de las capacidades y posibilidades para la actividad de la vida diaria, de relacionamiento humano, de aprendizaje, laborales, etcétera, y eso no lo da un diagnóstico, eso lo da la visión comprensiva, total, holística, integral de una persona, y para eso se necesita gente capacitada que integre esas juntas, que no solo sean médicos, sino que sean justamente de distinto tipo de especialidades. Luis, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Luciana. Bueno, así es, Fer. Nosotros nos vamos a quedar aquí entonces viendo cómo va a ser el desarrollo de esta jornada. Se estima que dura aproximadamente 1:30, 2 horas, donde bien decía el diputado Di Giacomo que van a escuchar a todas las asociaciones que están aquí presentes y bueno, empezar a debatir los distintos fundamentos y argumentos que plantean aquellos que buscan modificar el nombre del CUD, el Certificado Único de Discapacidad, por este certificado de acceso a apoyos. Así que seguramente que ni bien tengamos un poco más de información, vamos a estar volviendo con ustedes y compartiendo más información. Gracias. También micrófono abierto desde ahí, desde esa comisión, para seguir teniendo información de lo que está sucediendo en este momento en la Cámara de Diputados. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil. Hablamos de la posibilidad de una sesión y tenemos que hablar de la posibilidad de cómo se puede ir diagramando esta agenda entre el oficialismo, la oposición, respecto a los diferentes temas. Uno de los temas tiene que ver con las economías regionales, temas que tienen que ver con lo económico. El diputado Pablo Servi, de Evolución Radical, dijo lo siguiente. Yo creo que es un proyecto que quedó como en condiciones de ser tratado en el recinto. Hubo algún cuestionamiento sobre todo del PRO, que veía que dar beneficios a algunos sectores específicos no lo ven como una política, sino que creen que debería hacerse para todas las actividades económicas. Pero bueno, justamente yo vengo de la producción y conozco, soy ingeniero agrónomo, he trabajado en producción orgánica y uno entiende que tiene un mayor costo lo que es orgánico y tiene un destino de exportación, y los excedentes que quedan para el mercado interno no hay
un mercado desarrollado, así que se terminan vendiendo quizás a menor precio que el convencional, porque tienen alguna cuestión de la calidad, cuesta más mantenerla y además tiene un mayor costo de producción, así que entendemos que la situación de alta inflación y de alguna manera que hay atraso cambiario, hoy tiene un problema importante los que producen orgánicos, ¿no? Sobre todo, como decía, que tienen una componente de exportación de casi el 80%. Así que creo que es algo que es un parche de alguna manera de la economía, pero que es necesario y seguramente después habrá que dar la discusión cómo se hace para generar condiciones para que todas las actividades se puedan desarrollar. Bueno, ahí estaba Pablo Cervi, el diputado de Evolución Radical por la provincia de Neuquén. Los temas que pueden ir ingresando a la discusión en general en el recinto ya de la Cámara de Diputados de la Nación, esa agenda que tienen que ir armando la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, con los presidentes de los bloques, obviamente con Germán Martínez, con Mario Negri, con Alejandro Topo Rodríguez, con el propio diputado Luis Igía, que recién lo estábamos escuchando, ir diagramando lo que es la agenda para tener una sesión en la Cámara de Diputados. Carlos Heller también habló de proyectos a discutir en una nueva sesión. Primero le voy a aclarar que buena parte de la oposición firmó el dictamen de mayoría. Sí, sí. Aclaremos. Y que ese tiempo que llevó es una expresión de lo que es el trabajo parlamentario y de la complejidad cuando no hay acuerdos y hay que tratar de buscar acuerdos. Nosotros hemos trabajado intensamente en reuniones de asesores, hubo todo un trabajo muy grande donde logramos una cantidad de acuerdos que fueron plasmados en ese dictamen de mayoría, que no es el proyecto original que nosotros habíamos planteado, pero que en la negociación parlamentaria, que es una cosa absolutamente legítima, fuimos consensuando, entendiendo que no contradecía el espíritu de lo que era el proyecto y que en algunos aspectos eran aportes que mejoraban, y así fuimos construyendo ese dictamen, que tuvo un número muy alto de acompañamiento. Ahora, si eso después se va a reflejar cuando se trate y si se va a tratar y cuándo, es otra vez producto de otras negociaciones, porque ahí hay que tener acuerdo para que den quórum, acuerdo para que esté puesto en el temario. Estamos en una situación compleja del funcionamiento del Parlamento y yo me felicito y con los compañeros y compañeras con los que hemos estado trabajando, de haber podido llegar a tener un dictamen en esa reunión de las dos comisiones en las que obtuvimos una mayoría significativa de firmas en un proyecto consensuado que a mi juicio está bastante bien, diciendo algo que yo dije en el propio debate y que lo he dicho cuando hemos discutido otras cosas. Nunca hay soluciones buenas a cosas malas. Acá esto está mal parido, si ustedes quieren que se lo diga en castellano básico. Y entonces estamos mejorando lo que se puede, pero hay cosas que están mal desde el origen y que no tienen solución. Bueno, ahí está Carlos Heller. El tema es la situación de los tenedores de crédito SUBA. Estos dictámenes que estuvo trabajando la comisión respectiva, la comisión de presupuesto, la comisión de finanzas. Este plenario de comisiones emitió dos dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría, en el marco de una, digamos, sanción que tuvo en su momento el Congreso para avanzar con estos créditos, pero por el otro lado, la situación extra Congreso, que es la situación inflacionaria, ¿no? Entonces, esto también ha generado que el Congreso ahora tenga que ponerse a buscar alguna alternativa. Y ahí hacía referencia el diputado Carlos Heller. Ese es uno de los temas que puede llegar a estar en el recinto y veremos qué es lo que ocurre. Por lo menos el dictamen que tiene que ver con la mayoría tiene amplio, es un abanico amplio de voluntades políticas como para tener, uno puede decir, avanzar rápidamente en el recinto. Veremos qué es lo que ocurre también y cuándo
se lleva este tema al recinto de la Cámara de Diputados. Nos vamos ahora a la provincia del Chaco. Diputado Aldo Leiva, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias, diputado. Bueno, a ver, gran parte del programa estuvimos hablando de, bueno, la agenda que se puede venir en el Congreso, en el recinto, ¿no? Con los temas, pero también toda agenda también está un poco atada a estos tiempos electorales. Hoy empezamos una semana con un poco más distendidos, ¿no? Que de lo que fue el cierre de las precandidaturas. ¿Cómo se vivió en el Chaco? Bueno, en principio, en lo particular, no solamente estuvimos en la previa del cierre esta semana, sino nosotros tuvimos paso el otro fin de semana, claro. Que implicó también un trabajo desde el punto de vista político previo para llegar a esas elecciones, donde lógicamente uno que forma parte del proyecto político que encabeza el gobernador Capitanich también estuvo muy abocado a esa cuestión. Superada esa instancia, bueno, hemos vivido esta semana que pasó, donde se definían las cuestiones vinculadas a las pasos nacionales y hemos vivido como se vive en todo cierre, con expectativas, con diálogo, en búsqueda de consenso, también lógicamente pendiente de lo que sucedía a nivel nacional, donde, bueno, público conocimiento, la fórmula que acompañamos nosotros, que la componen Sergio Massa con Agustín Rossi, y en lo personal voy a acompañar como precandidato, encabezando la lista de diputados nacionales de nuestra provincia de cara a las PASO del mes de agosto. Así que hemos tenido un trabajo político muy intenso, como decía, primero por las PASO de nuestra provincia y después por el cierre que sucedió este fin de semana. Claro, y entonces es un doble desafío el que tiene que encarar de aquí en adelante, por lo menos hasta el 13 de agosto primero y después del 13 de agosto. No, sí, son dos, yo diría que son al menos 3 confirmados por ahora. Claro. En agosto, en septiembre y en octubre. En agosto las PASO, en septiembre nosotros tenemos las elecciones generales en la provincia, donde claro. Vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme, ya que en las PASO locales, más allá de que Capitanich a nivel individual ha ganado por un margen muy importante, si se toma por espacio, hemos perdido por unos 3 puntos. Estamos lógicamente atravesados en esta etapa por una situación que conmociona al Chaco y que ha pegado muy fuerte en la cuestión política, que tiene que ver con la desaparición y posible asesinato de Cecilia, donde la política, los medios han jugado muy fuerte. Imagínense ustedes que la chica desapareció el 2 de junio, el día 6 se hizo la denuncia, el 8 se hizo el allanamiento y la detención de los posibles autores de esta desaparición, pero coincidió todo eso con la última semana de campaña previa a las PASO y sin duda eso fue muy fuerte y creo que ha incidido para que los resultados a nivel de espacio político no fueran lo que nosotros esperábamos. Así que tenemos un enorme desafío, como ya lo tuvimos nosotros en el año 2021, donde habíamos perdido las PASO y después remontamos por una diferencia de algo así como unos 10 puntos, logramos revertirla. Así que también a partir de esa experiencia creemos que podemos llegar a revertir y yo estoy convencido que así va a ser. Y respecto al mes de octubre, sin duda el desafío de generar las condiciones para que podamos seguir siendo gobierno a nivel nacional
así que la tarea desde el punto de vista político y electoral va a ser muy intensa en lo que resta del año y como ustedes lo decían, sin duda eso impacta en la agenda legislativa, más allá de la voluntad, más allá de los deseos, más allá de las ganas que se puedan tener, es indudable que esto que tiene que ver con nuestra democracia, que tiene que ver con seleccionar a nuestros hombres y mujeres que nos representan, sin duda genera siempre una parálisis que, bueno, es parte de la democracia, así que si a mí me preguntan hoy cuándo creemos que vamos a sesionar, la verdad que no sabría decirles. Lo que sí sé que cuando así se disponga, en lo personal, sin ninguna duda, estaré participando de la sesión. Diputado, en esto que usted decía de sesionar, usted está en el Chaco. Germán Martínez, sí. Germán Martínez les dio alguna pista de cuándo podían venir, cuándo podrían ser citados para venir. No, hasta ahora no. Yo sí, en lo personal, estoy viajando el día miércoles por otras cuestiones a Capital Federal, pero hasta este momento no tenemos ningún tipo de comunicación respecto a hipótesis de sesión o que tendría que estar viajando, ¿no es cierto? Y respecto de lo que usted hace referencia de la desaparición y el asesinato de Cecilia, ¿cree que el resultado electoral de las elecciones tuvieron que ver específicamente con eso solamente? Digo, ¿o no? ¿O algo? No, sin duda fue determinante. La utilización mediática y política del hecho ha sido tremendo por parte de la oposición y los medios hegemónicos de llegada nacional, ha sido tremendo. Quienes vivimos en el Chaco... Bueno, la familia había pedido la suspensión de las elecciones, ¿no? La familia de Cecilia había pedido... que la familia de Cecilia había pedido públicamente la suspensión de las elecciones. ¿No cree que hubiese sido conveniente? Sí. No, lo que pasa que, a ver, acá un hecho policial no tiene por qué generar una decisión de esa naturaleza, ni debiera haber incidido de manera determinante en los resultados. Pero convengamos que la penetración mediática es muy fuerte. Yo creo que los resultados obtenidos incluso tenemos que verlo nosotros como positivos, porque solamente la espalda de un gobernador como Capitanich puede soportar semejante aluvión de operaciones mediáticas y políticas, y sin duda el pueblo chaqueño lo conoce a Capitanich. Capitanich es un hombre que se mueve sin custodia, que no tiene chofer, que generalmente viaja solo con alguna persona acompañándolo en su tarea maratónica que realiza a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y como yo decía en otros medios, la verdad que la justicia es totalmente independiente, ha actuado rápidamente, pero también digo, cuando se lo ataca a Capitanich, digo, ¿será que esperan que Capitanich agarre un fusil, vaya a la comisaría y haga justicia por cuenta propia? Porque en verdad, insisto con esto, Cecilia desapareció el 2, el 6 se hizo la denuncia, el 8 ya estaban detenidos quienes hoy siguen detenidos. Los fiscales, la verdad que han hecho un trabajo enorme y lo siguen haciendo. No hay un solo indicio que indique que haya habido o que se intente realizar algún tipo de interferencia, porque también si hay algo que Capitanich ha hecho en nuestra provincia es generar las condiciones siempre para que la independencia de poderes se respete a rajatabla, pero bueno, se metió la política, se consiguió incluso que la madre Cecilia dijera públicamente que había que votar en contra de Capitanich. Imagínense ustedes una madre dolorida, una madre que busca explicación por la desaparición de su hija,
que plantee la suspensión de las elecciones y después que diga que hay que votar en contra de quienes gobiernan la provincia, es la verdad que muy fuerte, más allá de que uno entiende el dolor de la madre. Sin duda acá la prioridad, como lo dijimos siempre, fue en principio que aparezca y que aparezca con vida. Los hechos fueron demostrando que lamentablemente eso no va a ser posible, pero sí va a ser posible que aquellos que resulten responsables se pudran en la cárcel por semejante barbarie que se ha cometido. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Esta fue su primera, está terminando su primera experiencia en nacional, ¿no es cierto?, como diputado. ¿Por qué? Cuéntenos un poco por qué cree que fue el elegido para renovar su mandato, qué le gustaría seguir trabajando acá desde el Congreso. Bueno, en principio, la verdad que es una responsabilidad enorme haber tenido mi primera experiencia, donde, yo había ido en la lista anterior, fui segundo, ahora me toca encabezar la lista. Eso implica una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? ¿Y por qué se da esto? Porque creo haber realizado un trabajo muy intenso durante estos casi 4 años, donde me he dedicado a cumplir claramente lo que le prometí al pueblo del Chaco, que era nada más y nada menos que defender los intereses de nuestra provincia. Creo que junto a los otros diputados y diputadas que forman parte de nuestro espacio político, eso lo llevamos a la práctica en la defensa del presupuesto que necesita nuestra provincia para obras, para acciones que sin ninguna duda han llegado a la provincia del Chaco. Creo también que he cumplido desde el punto de vista de haber asistido a cada una de las sesiones, a cada una de las comisiones. He tratado también siempre de ser la voz de mis comprovincianos. He tratado también de ser coherente con los intereses que representamos y defendemos quienes formamos parte de este espacio político. Creo que ahí radica el hecho de que se me haya dado la confianza para poder competir nuevamente. Y de cara a lo que se viene, sin duda uno tiene como objetivo que podamos seguir siendo gobierno a nivel nacional y a partir de ahí acompañar y defender claramente la propuesta de gobierno que se va a poner a consideración de los argentinos y que sin duda va a tener que ver con la defensa de la industria nacional, va a tener que ver con la defensa de los intereses de las clases medias, las clases humildes, va a tener que ver sin ninguna duda con el encontrarle la vuelta a todo lo que tiene que ver con este flagelo que es la inflación, que verdaderamente es muy complicado, pero que uno confía en que con equipo y con un buen plan de gobierno habremos de salir adelante. Este año volvió a realizarse el reclamo, como se hace año tras año, que el canciller Santiago Cafiero, acompañado por legisladores nacionales, volvieron a lo que es la sede de Naciones Unidas a reclamar por los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. ¿Cómo se vive esa experiencia? Este año no le tocó, no viajó usted. Aldo, a lo mejor por parte de lo que tiene que ver por el calendario electoral, pero ¿cómo es esa experiencia ahí? Bueno, en principio no pude viajar. Es decir, también honestamente no fui convocado para viajar, más allá de que había sin ninguna duda un problema desde el punto de vista del calendario que nosotros teníamos acá en la provincia, pero bueno, seguramente si me hubiese tocado o me hubiesen designado, hubiese ido a cumplir con esa tarea, porque en definitiva son las tareas que uno debe cumplir, más allá de las cuestiones electorales. Uno siempre dice que primero tiene que cumplir el deber primordial, que es representar a la nación, y cuando nos toca debemos hacerlo
pase lo que pase, así que no viajé no porque no quise, no por el calendario electoral, sino simplemente no fui designado para viajar, como lo hice el año anterior. Pero bueno, lo que sí sé es que el planteo realizado tiene que ver con seguir demandando que nuestro país pueda sentarse con el Reino Unido a tratar en algún momento la cuestión de la soberanía sobre Malvinas. Sabemos la posición rígida que sigue teniendo el Reino Unido, pero también sabemos que tenemos que seguir golpeando fuertemente todas las puertas en cada uno de los organismos internacionales para que en algún momento esto pueda llevarse a la práctica. No es posible que los países poderosos se nieguen sistemáticamente a cumplir las resoluciones de los mismos organismos de los que ellos forman parte y que siempre el cumplimiento tenga que ser por parte de las naciones que no tienen poderío bélico o que no tienen poderío económico, pero el mundo funciona así. Eso también no implica que bajemos los brazos, muy por el contrario, hay que seguir redoblando el esfuerzo porque en algún momento esta situación va a cambiar. Seguramente es muy probable que ese cambio lo vean las nuevas generaciones, los hijos, los nietos de nuestros nietos, pero en algún momento se va a tener que dar esto y estoy convencido que cuando llegue eso habremos de ver nuevamente nuestra bandera flamear en ese territorio que es nuestro. Diputado, respecto de esto, digo, su experiencia, su primera experiencia del Congreso Nacional y su segunda experiencia, o lo que podría llegar a ser su segunda experiencia, ¿cree que el rol del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados en particular, es acorde a la discusión que lleva adelante y al pedido que hace la Argentina, o debería hacer algo más? No, en lo que se refiere a Malvinas, creo que es acorde, creo que siempre se puede hacer más, eso es indudable, pero en los carriles de la paz, de entender que los organismos internacionales deben ser los que verdaderamente generen las condiciones como para que se pueda avanzar en ese diálogo. Por ahí seguramente hay gobiernos que plantean con más fuerza, con más convicciones, hay otros que congelan, pero en lo que se refiere a estos años de Alberto Fernández, podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero creo, con absoluta convicción, de que en lo que se refiere a Malvinas ha logrado que sea política de Estado y yo espero que esto siga sucediendo a partir del nuevo gobierno, seamos nosotros o sea el signo político que sea, porque me parece que defender lo nuestro debe ser uno de los compromisos prioritarios de toda la dirigencia política. Claro. Un dato me parece que desacorde para contextualizar, el diputado Leiva es excombatiente, es el primer excombatiente que tiene la Cámara de Diputados. Sí, y además, Aldo, en ese rol también, más allá de ser diputado nacional y ser excombatiente, contó esa experiencia y este sentimiento lo contó ahí en Naciones Unidas. Sí, eso me tocó el año pasado, formar parte de la delegación y plantear ante los representantes de varios países mi visión respecto a la cuestión que tiene que ver con la cuestión Malvinas, pero también de manera específica respecto a lo que significan las guerras, por haberlas vivido en carne propia, por entender que a partir de esa experiencia límite, uno trata de transmitir que los hombres que habitamos este planeta debemos ser lo necesariamente coherentes para entender que es inadmisible que cualquier tipo de cuestiones tengamos que dirimirlas a través de las armas. Estoy convencido que ese dolor que significó la guerra en lo personal y también para el pueblo argentino, tenemos que convertirla en fortaleza, una fortaleza que nos permita ser mensajeros de la paz
pero que ese mensaje de paz tiene que ir acompañado de la firme convicción que debemos seguir luchando por lo que nos corresponde, pero esa lucha la tenemos que dar lógicamente en los carriles que corresponden, en este caso en los foros internacionales, y en lo que se refiere a la cuestión interna, generar una conciencia nacional, esa conciencia que posibilite que las nuevas generaciones entiendan que cuando se habla de Malvinas no es una cuestión lejana, es algo que está muy cerca, que forma parte de nuestra historia, que forma parte de nuestras raíces, pero que muchas veces, si no se insiste, si no se educa, es muy difícil también que se pueda instalar en la sociedad en su conjunto. Aldo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, un abrazo enorme, gracias a la producción y como siempre a disposición. Sé que me estuvieron buscando estos días previos y les decía, déjenme unos días porque estoy dedicado a esta cuestión, ahora estamos a full. Así que a disposición cuando ustedes lo dispongan. Bueno, y felicitaciones por la precandidatura. Ahí estaba el motivo por los cuales no nos podía atender. Estaba en plena rosca. Gracias, Aldo. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí está Aldo Leiva, diputado nacional por el Frente de Todos, ahora candidato por la nueva denominación que tiene el Frente, Unión por la Patria, por Unión por la Patria. Lo que no sé si eso ya cambió, digamos, el bloque ya tiene nueva denominación. No, el bloque sigue llamándose por Frente ahora de Todos. No, es como es el nuevo nombre de lo que va a venir. No es que hubo un cambio. A partir del 10 de diciembre, en todo caso, se llamará UP. Pero es que no sé, como el jefe del bloque, ahí tengo como y si dudas, no, Frente de Todos / Unión por la Patria. Pero en el título me queda... No, es mucho. No entra. No entra. Claro. Es porque puede decir muchas palabras en la televisión. Sí. Nosotros es un título, esto es un espacio acotado. Si es posible una sigla, UP, Fernando. no, UP. A mí UP no me gusta porque UP... es muchas cosas. ¿No? Es muchas Puede cosas. ser muchas cosas, Sí, exactamente. Bueno, lo cierto es candidato del oficialismo en la provincia del Chaco. Ahí está. El candidato del oficialismo en la provincia del Chaco, Aldo Leiva, excombatiente, el primer colimba que llega al Congreso Nacional, ¿no? Porque como excombatiente había llegado Aldo Rico hace unos años al Congreso, pero el primer colimba que llega a ser diputado nacional, y en ese rol, más allá del de diputado, fue a los Estados Unidos, fue a Naciones Unidas y habló ahí contando esto, lo que él nos decía, ¿no? Contando esta experiencia y lo que es la mala experiencia de la guerra. En cada conversación que tenemos lo menciona. Y si, hoy ya da por sentado que la gente, digamos, del ámbito del parlamentario ya sabe. Claro. ¿Cuál es su contexto? Le damos el contexto igual, pero él ya tiene un trabajo hecho en ese sentido, ¿no? Así es. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de proyectos, hablamos de diferentes iniciativas que tienen que formar parte de la agenda del Congreso, David. Sí, así es, lo habíamos adelantado hace unos minutos. Sí. Este es un proyecto de ley que básicamente entró con el impulso de los sectores de Juntos por el Cambio. Es un régimen de zona cálida para el norte grande argentino. Lo presentaron Sofía Brambilla del PRO, que es de Corrientes, y lo acompañan Ricardo Bugiaile, que es de Formosa, la Unión Cívica Radical Formosa, Miguel Nani, de la Unión Cívica Radical de Salta, Francisco Monti, la Unión Cívica Radical de Catamarca, Jorge Risotti, de la Unión Cívica Radical de Jujuy, y Carlos Zapata, ahora Patria de Salta, pero que forman parte del interbloque de Junto por el Cambio. Todos diputados que pertenecen, más allá de su color político, pertenecen a una región que... todos diputados del bloque de Junto por el Cambio y todos diputados del norte de la Argentina, de las provincias del norte de la Argentina. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Establecer un régimen tarifario diferenciado para el consumo de energía eléctrica en la región del Norte Grande. Tiene como eje reducir el costo que deben afrontar los usuarios residenciales de la energía eléctrica en algunos meses del año, no no durante todo el año, sino en la parte del año donde las temperaturas son más altas. Lo que entendemos por zona cálida del norte grande, y lo vamos a poder ver acá en esta próxima placa, es la provincia de Catamarca, Chaco, recién estábamos hablando con un diputado de Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Y acá lo que dice el proyecto de ley es que el beneficio que busca establecer desde el punto de vista tarifario de la energía eléctrica es tanto para los usuarios residenciales como para las entidades de bien público y como para las micro, pequeñas y medianas empresas. A ver, para que se entienda un poco de qué estamos hablando, lo que se está proponiendo en este proyecto de ley es un subsidio a la energía eléctrica para estas provincias, para los consumidores de estas provincias, no solo para los usuarios residenciales que tienen que afrontar altas temperaturas durante una época del año, más altas de las que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, más altas de las que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias de la Argentina, sino también que tienen que afrontar frente a esas altas temperaturas la sequía. La sequía que impide producir. ¿Por qué? Porque necesitas agua para producir. Y ahí es donde entran las pequeñas, micro y medianas empresas y por qué las facilidades para esos sectores. ¿Cómo se hace este beneficio? Bueno, para los usuarios residenciales de energía eléctrica es una bonificación del 15 y el 30% del cuadro tarifario total de consumo de energía eléctrica durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, los meses de mayor temperatura. Habría que ver si todavía seguimos creyendo que esos son solo los meses de mayor temperatura. Pero ahí habría que incluir, abril por lo menos habría que incluir, por eso. me parece. Los usuarios residenciales que presentan algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica recibirán una bonificación diferenciada que básicamente está dividido en la cantidad de consumo de kilowatt. Del 0 a 600 kilowatt es el 50%, de 600 a 900 el 30%, y a partir de el 900 kilowatt mensuales se aplicará un cuadro tarifario pleno. Eso lo podrán ver en la placa siguiente. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo se va a financiar esto? Porque esto lo que significa, lo decíamos antes, es en espejo a una norma que se aprobó en el Congreso de la Nación que tiene que ver con una tarifa diferenciada para la zona sur del país, para lo que tiene que ver con el consumo de gas en los meses de invierno, básicamente. Esto es exactamente lo mismo, pero para el consumo de energía eléctrica en los meses de verano. En la placa siguiente vamos a ver cómo se financia esto. Cómo por lo menos el proyecto de ley establece que se va a financiar. Lo del consumo de gas para el sur ya se está implementando. Lo del consumo de gas para el sur ya se está implementando y toma ese ejemplo para poder llevarlo adelante. ¿Qué es lo que dice? Bueno, como se va a aplicar un subsidio diferencial para esta zona del país y para estos meses en particular, se va a crear un fondo fiduciario. ¿Cómo se va a abastecer ese fondo fiduciario? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, con el 3%, un recargo del 3% sobre el precio final de la energía eléctrica al resto del país. O sea, esas provincias reciben un subsidio extra, ¿quién la paga? El resto del país, con un recargo del 3%. Además, parte de esos fondos tiene que salir del presupuesto de la Nación. Digo, no la totalidad, pero parte de esos fondos tiene que salir del presupuesto de la Nación. ¿Cuándo se paga ese recargo? Ese recargo se paga durante los meses que se aplica el subsidio, no durante todo el año. ¿Sí? O sea, en octubre vos no pagás un recargo del 3% para que el norte de la Argentina tenga una tarifa subsidiada, sino que lo vas a pagar en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que es el momento en el cual se le aplica un subsidio más extendido a las provincias del Gran Norte. Ahora, el proyecto de ley también no solo establece la forma, los plazos en los que se va a aplicar y el financiamiento, sino el tiempo en el que se va a aplicar esto. Esto no va a ser eterno, sino que lo que dice es que nosotros vamos siguiendo pasando las placas. Lo que dice es que se va a aplicar durante 10 años. ¿Sí? Ahora, ¿va a poder ser prorrogado? Sí, va a poder ser prorrogado. Una vez más por el Poder Ejecutivo Nacional y por 2 años. Nada más. Nada más que por 2 años. Este subsidio es durante 12 años. Se trabó la placa. Se nos trabó la placa, pero podemos... Ahí está. Acá estamos. Sí, va a tener un subsidio por 10 años, prorrogable por 2 años más. Con lo cual, de aprobarse, son 12 años
lo más factible. Nuevamente charlable, digamos. Claro, todo conversable. hasta que no se puede llegar a modificar la ley. Claro. Claro, bueno, por eso, No. para arrancar, y como decíamos antes con lo de las inversiones energéticas, lo mismo, tratar de darle una previsibilidad y a largo plazo, porque Sí. este año te doy, el año que viene no, el mes que viene sí, o sea, tiene que tener cierta, digamos, no solo para la vivienda, sino para las inversiones, para negocios, para todo, saber cuánto van a pagar. Si puedo prender el aire o no, David. Claro, Si puedo sí. prender, si tengo calor, ¿qué hago? Básicamente. ¿Me va a salir muy caro? Me va a salir muy caro esto. Esto que en la placa siguiente lo que vemos es lo que hablábamos al principio. Es en espejo. Claro. ¿Sí? En el 2021 se sancionó la ley 27.367 que amplió el universo de beneficiarios del régimen de zonas frías a 3,1 millones de hogares. Ese es el espejo. Lo que se hizo de la misma manera. Se financia de la misma manera, el resto del país paga un plus en lo que tiene que ver con el gas durante los meses que se aplica esto. Ahora, esto también significó, por ejemplo, a veces cuando hablamos de cómo impactan las decisiones que se toman y después hay Congreso, que se rompiera un bloque en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque quien quedó afuera de todo esto, de la zona cálida, de la zona fría, pero es productor de energía eléctrica, es Entre Ríos. Entre Ríos tiene esa sileta, claro, y los diputados y los senadores de Entre Ríos se enojaron porque dijeron, nosotros producimos energía, la mandamos al sistema. El sistema la trae de vuelta a la provincia que paga la tarifa plena y tenemos que financiar la tarifa de otras provincias que no producen energía. Bueno, eso generó una discusión bastante importante. Seguramente la vamos a ver cuando vuelva el presupuesto. Más si este proyecto de ley avanza, de cómo los entrerrianos van a salir a solicitar de vuelta que tener un precio diferenciado, ya que ellos son grandes productores de energía eléctrica. Claro. Bueno, y hablando de Entre Ríos, gracias David por este tema. Hablando de Entre Ríos, en el cierre de las listas desde el oficialismo, Gustavo Bordet, el gobernador Gustavo Bordet, es el primer candidato a diputado nacional. Y Blanca Osuna, la número 2, que va por la reelección. Va por la Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio. Ya renunció. También renunció. Renunció porque es precandidato a gobernador. Y renunció a la banca. Renunció a la banca, sí. Es candidato a gobernador por que en la Juntos por el próxima Cambio, ¿no? sesión Exactamente. hay Un cambio, ¿no? Un recambio Claro. ahí por parte de la oposición en la provincia de Entre Ríos y abocarse, en este caso de Frigerio, abocarse directamente a la campaña electoral. Bueno, se van definiendo en definitiva también. Esta semana lo que vamos a seguir viendo es las repercusiones de lo que ha sucedido el cierre del fin de semana. Sí, exactamente. ¿No? Y ver si eso repercute de alguna manera dentro de los bloques, dentro del funcionamiento y dentro de acá, si repercute, digamos, en el momento de entre quienes entraron, quienes no entraron y claro, cómo va a ser la relación entre el oficialismo y la oposición. Bueno, y ahí también vamos a ir viendo de qué manera se va a ir armando esa agenda con todos estos temas que estamos hablando. El tema de las zonas cálidas obviamente no va a estar en una agenda próxima en el recinto porque es un proyecto que se viene hablando hace tiempo. Sí. Este proyecto que impulsan diferentes diputados nacionales de esas zonas calurosas en el verano, de altas temperaturas, que sería razonable avanzar como se avanzó con las zonas frías, pero que en definitiva también empiezan a hacer números. ¿Cuáles son los costos? ¿Qué vale esto? Bueno, igual tuvimos hoy 2 ejemplos con los móviles del trabajo que puede llegar a tener una alternativa en el recinto o del tratamiento. 2 temas que uno hablamos sobre la modificación en el certificado único de discapacidad y un tema que tiene, digamos, todos los sectores están dispuestos a charlarlo. Sí. Digamos, ahí Giacomo nos contaba que no están todos los sectores de acuerdo, pero no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones operativas, funcionales, digamos. Y el tema del trabajo infantil y en las plantaciones de yerba mate también, un tema que es convocado por Leandro Santoro, Morales Gorleri, Carla Carrizo, o sea, también que da la pauta de, bueno, los diputados de Misiones, ¿no? Claro. De los 2 sectores. Pero hablando de la ciudad de Buenos Aires, son
rivales en lo que tiene que ver con la discusión política. Directos. En cuanto bajan del recinto, van a la esquina del Congreso y ahí están discutiendo política por otro lado. Por eso, esos son Pero temas de esta Congreso, talla, juntos. digamos, que pueden llegar a sacarse. Lo del trabajo infantil sería un puntapié bárbaro, digamos, para, como decía Carla Carrizo, volver o empezar a pensar en otros sectores, a ver cómo funciona, cómo se pone en la práctica. Creo que a eso podemos apuntar, ¿no?, en estas semanas que vienen en el Congreso. Bueno, tienen que avanzar estos temas en comisión igual, ¿eh? Hoy son reuniones más informativas. No sé si son proyectos, digamos, en papel ya o si son... Hay proyectos en papel porque dijo Carla Carrizo que había antecedentes y algunos proyectos en el Senado y otros aquí en la Cámara de Diputados. En el medio también de la Comisión Bicameral de Defensa de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, que encabeza la senadora Clara Vega de la provincia de La Rioja, y que sin lugar a dudas tienen que ir puliéndolos, tratando de acordar entre los asesores y entre los legisladores nacionales y poder plasmar, en definitiva, con la firma ya de un proyecto, una iniciativa y llevarla al recinto de la Cámara y de esa manera ir avanzando. Tiempos del Congreso, los tiempos están atados a lo que es esta agenda de elecciones en las provincias, elecciones a nivel nacional. Me parece que en las elecciones en el calendario provincial ya han transcurrido bastantes provincias. Se esperaba 12 provincias. No se esperaba, digamos, bastante con mucha en lo que tiene que ver con impaciencia, qué es lo que iba a pasar en la provincia de Córdoba. Había mucha expectativa. Ahora las expectativas también en la próxima elección provincial, sin lugar a dudas, va a ser la provincia de Santa Fe. Ahí también. Provincia de Mendoza también. Mendoza también. Y bueno, también el Chaco, que va a tener elecciones después de las PASO. Claro, así que un calendario electoral importante que se da a nivel de país, a nivel provincial, y en el medio la agenda del Congreso de la Nación. Dani, gracias. Nos vemos esta mañana. David, gracias. Hasta mañana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.